Bueno, los saludo a los alumnos de Ingeniería Industrial y hoy comenzamos ya con el primer elemento en estudio de la tabla periódica. O sea, comenzamos ya con los contenidos de química inorgánica, de la parte inorgánica de la materia. Comenzamos siempre con el hidrógeno, primer elemento de la tabla. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Acá vamos a empezar a trabajar con las propiedades periódicas y su importancia para entender las propiedades físico-químicas de los elementos y sus compuestos. Los isótopos, la abundancia va a ser muy importante, va a estar relacionada con el método de obtención y sus aplicaciones. Las propiedades físicas que van a tener que ver con el estado físico de los elementos y sus compuestos y su manipulación y aplicación. La ubicación en la tabla periódica va a estar relacionada con las propiedades periódicas. La obtención en el laboratorio, muchos de estos elementos o sus compuestos los vamos a obtener en el laboratorio y los vamos a reconocer. Y por supuesto, a ustedes les interesa muchísimo la obtención industrial. Como sabíamos, como dije, mejor dicho, está relacionada con la abundancia de los elementos, sobre todo en el caso de los minerales. Propiedades químicas y formación de hidruros, eso ya va a tener que ver entonces cómo se comportan químicamente y de eso también, y eso va a estar relacionado a cómo se manipulan los peligros que pueden ocurrir en su manipulación, por ejemplo, cuando es un gas combustible, y las aplicaciones. Va a estar todo relacionado, o sea, no estudien en forma aislada, cada uno de estos puntos está relacionado. Las propiedades física y química están relacionadas con el estado físico del elemento y sus compuestos, su manipulación, su aplicación, las químicas con su toxicidad, por ejemplo, o bien con algunas otras aplicaciones importantes que puede tener. Entramos, digamos, siempre con alguna tablita, con datos de propiedades generales, en este caso el hidrógeno, ustedes saben que es un gas, la configuración la conocen de química general, tiene un solo electrón en su configuración electrónica y en su estructura atómica no tiene neutrones. Tiene, fíjense, el potencial de ionización, vamos a revisar su definición, es una energía, vamos a ir anticipando la energía necesaria para poder extraer un mol de electrones de un mol de átomos, o sea que es una propiedad atómica, las propiedades periódicas son atómicas. La energía necesaria para extraer un mol de electrones de un mol de átomos y convertirlos en un mol de iones positivos o cationes. La masa atómica es muy liviana, van a ver que es uno de los elementos más livianos de la tabla, eso va a tener que ver con su propiedades y manipulación. La densidad, por supuesto, es baja porque se trata de un gas, y el punto de ebullición y fusión ya les está diciendo a ustedes que este es un gas, y por lo tanto tenemos que considerar esa característica para relacionarla con todo lo demás. El descubridor Boyle, y acá hay otra propiedad periódica, igual que el potencial de ionización, que están relacionadas con las propiedades atómicas, que es la energía no para extraer un mol de electrones, como el caso del potencial de ionización, sino para incorporar un mol de electrones y convertirse en un mol de iones negativos, un ion hidruro. Acá están recordándoles a ustedes la estructura atómica, los isótopos del hidrógeno. El deuterio tiene mucha importancia, el deuterio tiene un neutrón, el tritio tiene dos neutrones, acá los rojos están reemplazados, estas redondelas rojas representan los neutrones. Entonces esas son las diferencias en los tres isótopos. Los tres isótopos, ¿por qué son isótopos? Porque tienen el mismo Z, el mismo número de protones, pero distinta número másico, porque en el deuterio y el tritio tenemos neutrones, ¿sí? El deuterio tiene mucha importancia desde el punto de vista de todo lo que vamos a ver de radioquímica, relacionado entonces con el funcionamiento del reactor de fisión. Así que es muy importante el deuterio. El tritio también tiene importancia en algunas reacciones nucleares, como vamos a ver.
vamos a ver la abundancia, el hidrógeno. Acá vamos a diferenciar lo que es el átomo de hidrógeno y la molécula de hidrógeno. A temperatura ambiente, el hidrógeno no se lo encuentra en estado atómico, se lo encuentra en estado molecular. Aún así, es muy difícil encontrarlo también en estado molecular porque generalmente se encuentra en realidad combinado. Entonces, ¿dónde hay átomos de hidrógeno? Los átomos que hay de hidrógeno siempre, como dije, están combinados, ¿no? Siempre están en el agua, en una serie de compuestos, ¿sí? En el universo constituye el 90% de los átomos, porque siempre se encuentra combinado. En las estrellas sí lo podemos encontrar como átomos de hidrógeno, porque allí en las estrellas, que estamos, por ejemplo, el Sol, tiene temperaturas de millones de grados centígrados. Acá está expresado en Kelvin, 10 a la 8 Kelvin, pero a esa temperatura sí puedo encontrarlo como átomo, o sea, puedo encontrar que la molécula se rompe y encontrar átomos. Los átomos estos son muy importantes porque en este ámbito, en el Sol, porque sufren reacciones nucleares, fusiones, se fusionan, se unen para formar otros átomos más grandes. ¿Sí? En este caso ahí lo ven, que a partir de 4 átomos de hidrógeno, del isótopo de hidrógeno, se pueden obtener, en este caso, átomos de helio. Acá falta la E, ¿no? Del helio. Aquí a mí se me escapó el helio. Lo voy a completar en el PPT, en la presentación en PowerPoint. Y eh, la molécula de hidrógeno, que se puede encontrar en la Tierra en algunos gases volcánicos, pero siempre generalmente combinados. O sea que solamente lo vamos a encontrar en estado atómico en el Sol. Veamos, es un gas, como dijimos, puede licuarse porque todos los gases pueden licuarse, no hay gases permanentes, pero licuarse significa licuar un gas significa la acción combinada de bajar la temperatura y aumentar la presión, y tiene una temperatura crítica que es una medida de la facilidad con que yo puedo licuar este gas. Aquí observamos la temperatura crítica y la presión crítica. Estos dos parámetros son muy importantes para indicarnos que no es fácil licuar el gas de hidrógeno, y licuar un gas como el hidrógeno es muy importante porque nos permite almacenarlo y transportarlo. Esa dificultad para licuarlo al gas hidrógeno, ustedes si se acuerdan, las curvas presión-volumen, a medida que yo voy aumentando la presión, voy disminuyendo el volumen del gas para irlo convirtiendo en un líquido. Entonces es muy interesante licuarlo porque le reduzco el volumen y de esa manera lo puedo almacenar y transportar. Esto no es fácil en el caso del hidrógeno porque se tienen que alcanzar temperaturas muy bajas y eso significa energía, digamos, o sea, o aplicar alguna tecnología para lograr esas temperaturas. Para como contraste podemos ver, por ejemplo, el caso del amoníaco, que tiene una temperatura muy alta, digamos, crítica, así que el amoníaco es relativamente fácilmente licuable con respecto al hidrógeno, por ejemplo, como para contrastar, ¿no?, la diferencia. Es muy liviano, allá estábamos hablando que era el átomo más liviano de la tabla, es muy liviano, y eso hace de que no lo podamos tener como gas hidrógeno en la atmósfera terrestre porque siempre escapa del campo gravitacional de la Tierra debido a que es muy ligero. Entonces, ¿dónde siempre se lo encuentra? Como ya lo dije, combinado. Veamos, desde el punto de vista de la ubicación periódica del hidrógeno, el hidrógeno no tiene una ubicación en el sentido de que yo no puedo decir que el hidrógeno es un metal o es un no metal. No puedo ubicarlo en algún grupo de metales o un grupo de no metales. ¿Por qué? Vamos a ver, dijimos que el potencial de ionización del hidrógeno era 13 electronvoltios. Aquí está la conversión de electronvoltio a joule. Es muy alta
Entonces, por ejemplo, a pesar de que tiene un solo electrón, no lo puedo ubicar en el grupo de los metales alcalinos, porque los metales alcalinos tienen potencial de ionización muchísimo menores. Por eso es que son tan reactivos. Se gasta mucho menos energía para extraer un electrón de un metal alcalino. Por lo cual el hidrógeno con sus 13,4 voltios aproximadamente no se lo puede ubicar dentro del metal alcalino. O sea, no es fácil energéticamente extraerle el electrón. Entonces no es un metal alcalino. También puede incorporar un electrón y convertirse en un ion negativo. Entonces podríamos asemejarlo o ubicarlo dentro del grupo de los halógenos. Eso tampoco es posible debido a que tiene una afinidad electrónica muy pequeña para considerarse parte del grupo de los halógenos. Entonces tampoco es un halógeno. No tiene una ubicación periódica. Siempre lo vamos a encontrar colgadito. Las tablas que mejor están presentadas son las que ubican no lo ubican al hidrógeno del grupo 1, porque hay tablas que aparecen así, ustedes pueden ver en sus tablas. El hidrógeno tiene que estar colgado, no pertenece a ningún grupo de la tabla. Sí hay algunas tendencias reconocibles del hidrógeno que hay que hacer remarcar, es que tiende a formar enlaces covalentes, tiene mucha tendencia a formar enlaces covalentes, por ejemplo, con otro átomo de hidrógeno, y forma un enlace muy fuerte, un enlace cuya energía para romperlo es 436 kilojoules. Ustedes lo van a observar, esto lo tienen que siempre contrastar con la energía de enlace de otras moléculas gaseosas similares, por ejemplo, en el caso del nitrógeno, en el caso del oxígeno. Esto nos está diciendo que no es muy reactivo. Voy a requerir lograr a partir de la energía eléctrica, energía en forma de calor, por ejemplo, lograr que pueda reaccionar. Y reacciona recién ahí. O sea que no es muy reactivo en principio. Bueno, acá está lo mismo que dije recién en cuanto a los argumentos a favor y en contra en cuanto a la ubicación del hidrógeno en algún grupo particular de la tabla. Vamos a ver en cuanto a los métodos de obtención de hidrógeno, los vamos a dividir en dos grandes grupos, los métodos de obtención. Los métodos de obtención se van a clasificar en métodos de laboratorio, específicos de laboratorio, que yo los puedo llevar a cabo en pequeña escala, y los métodos industriales, ¿no? Donde yo puedo manejar litros, cantidades muy grandes, necesito instalaciones especiales, necesito fuentes de energía, tengo efluentes, tengo, digamos, variables diferentes en un método de laboratorio. El método de laboratorio clásico para obtener hidrógeno es tratar un metal con un ácido, por ejemplo. Generalmente son metales que tienen que tener alto carácter reductor, como pueden ser los alcalinos. O sea, hay varios métodos, vamos a ir aclarando, varios métodos en laboratorio. Si son metales reductores, en general, de los metales, siempre hay que utilizar un metal reductor. O sea que tenga un potencial de oxidación negativo, voy a utilizar un metal reductor, o sea que tenga un potencial de oxidación positivo y un potencial de reducción negativo. ¿Está claro? O sea, a partir de ahí yo puedo utilizar un metal muy electropositivo con los metales alcalinos, muy reactivo, y utilizar el agua, como lo vamos a hacer, no sé este año, pero bueno, con agua. Y entonces podemos obtener, en el caso del sodio, hidróxido de sodio más hidrógeno. Esta es una reacción de óxido-reducción que ustedes la pueden plantear. Les recomiendo que lo hagan, calculen la diferencia de potencial, que lógicamente en este caso va a ser positiva, porque es una reacción espontánea. Y luego puedo utilizar metales que no son alcalinos, pero con ácidos. No cualquier ácido, tienen que ser ácidos diluidos, no oxidantes, como el ácido clorhídrico, donde tengo el cloro con número de oxidación -1, o sea que no pueden reducirse más que eso el cloro con -1 en el ácido clorhídrico. Y el sulfúrico lo puedo utilizar siempre que esté diluido. Acuérdense, y esto lo vamos a ir y vamos a volver sobre esto, es que el ácido sulfúrico diluido no es oxidante, y solo es oxidante cuando está concentrado, o sea, el 98% en porcentaje masa-masa y en caliente. Entonces, en ese caso podemos utilizar los dos. Por ejemplo, el zinc, que es un reductor. Hay muchos metales reductores, pues ustedes pueden ver el potencial. Todos los que tengan potencial de oxidación
positivos van a ser los reductores. Y ahí, por supuesto, va a haber mayores o menores capacidades de reducción. Los metales anfóteros, vamos a ver qué es el concepto. El concepto de anfótero quiere decir que reaccionan con ácidos y con bases. Acá tenemos la reacción, por ejemplo, del aluminio con hidróxido de sodio para dar entonces este compuesto que le llamamos tetrahidroxoaluminato de sodio. Este es un complejo, vayan incorporando este complejo, analizándolo porque lo vamos a ver mucho. El zinc va a tener una reacción parecida con hidróxido de sodio que nos va a dar también un complejo y nos va a dar hidrógeno, ¿sí? En todas las reacciones anteriores, aquí vemos que se cumple, que delta D es mayor que 0 y delta de G es menor que 0. Son todas reacciones espontáneas. Fíjense que es interesante ver, para que ustedes, bueno, acá se terminó el tiempo, sigo en siguiente etapa. Uy, no le he puesto F11.